y sus consecuencias, y bueno, y una cierta resistencia de la dirigencia, de los intelectuales de orientación progresista de izquierda a condenar abiertamente ese régimen y otros en la región, en América Latina. Estamos con Claudia Gil para analizar por qué al progresismo tiene limitaciones para analizar los efectos de regímenes de izquierda o progresistas en la región. Gracias, Claudia, por estar aquí, ¿no? Gracias por la invitación, Luciana. Bueno, una experta en este tema, doctora en ciencias sociales, autora de libros importantísimos. Voy a mencionar algunos de esos títulos. Silencio Cuba, la izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana, es uno de los que trata más claramente esta cuestión. Y el último publicado es ¿Por qué no pasan los 70? No hay verdades sencillas para pasados complejos. Claudia, hay una paradoja, ¿no?, en América Latina con la izquierda. Un gobierno como el de Evo Morales, que se define en esos términos, termina siendo un capitalismo vigoroso, ¿no? Con indicadores macroeconómicos que la Argentina envidia, ¿no? Una inflación del 2%, un crecimiento que se esperaba, hay algunas correcciones, pero también del 2% anual del PBI. ¿Cómo la izquierda se plantea, el progresismo se plantea como un régimen de izquierda finalmente se basa en un régimen capitalista y crece y se consolida a partir de un régimen capitalista? Bueno, como vos sabés, yo soy reacia a hablar de cosas que no conozco no de Bolivia exactamente. Puntualmente, pero sí, digo, pero no, respecto a la... como el dilema que se produce, de la ¿no? pregunta general, yo creo que un problema que tenemos quienes intentamos pensar desde una tradición de izquierda los fenómenos del mundo contemporáneo es que tenemos mucha dificultad, o ha habido mucha dificultad históricamente, para tratar de sacar conclusiones del fracaso de los regímenes considerados tradicionalmente de izquierda, es decir, aquellos surgidos de las revoluciones del siglo XX, y al mismo tiempo de ayornar nuestra concepción de qué es ser de izquierda actualmente. No es fácil. Creo que el mundo ha cambiado mucho, pero no solo el mundo ha cambiado mucho, sino que hay que revisar muchas cosas en las que, por lo menos mi generación y generaciones anteriores también, hemos creído fervientemente durante el siglo XX. Entonces, respecto de tu pregunta puntual sobre Bolivia, no me atrevería a contestar. Sí. Pero digo, ese dilema, porque es interesante, ¿no? La idea de si la izquierda tiene alguna utopía, es una utopía revolucionaria. ¿Era pensable en los momentos en que se consolida el paradigma de la izquierda en América Latina en el siglo pasado, sobre todo cuando permea en la vida social, que una izquierda que llega al poder con ese discurso se consolidara desde el capitalismo? Claro, yo diría el problema es este. Para mí, la idea de la izquierda revolucionaria en el siglo XX, es decir, del cambio de plano absoluto, de una revolución que iba a cambiar absolutamente todo, esa idea yo considero que ha fracasado. Nos guste o no nos guste, yo creo que ha fracasado lamentablemente, que todas las experiencias que surgieron de ese tipo de utopía revolucionaria dieron lugares a regímenes de dominación tremendos. Que entonces lo que sucede es que vemos efectivamente regímenes que podemos llamar progresistas que no cumplen con ese molde, que la izquierda muchas veces apoya y que apoya o que defiende o que promueve sin haber hecho la crítica o el balance respecto de por qué ahora sí se pueden apoyar este tipo de regímenes o por qué esto sí ahora es la izquierda posible. Dicho lo cual, ha habido regímenes también como el régimen de Allende en Chile, entre el 70 y el 73, derrocado por la dictadura de Pinochet, que fue un régimen de izquierda que se instaló no por la vía revolucionaria y que fue derrocado por la vía de un golpe militar brutal. Entonces tampoco es todo tan novedoso en el sentido de que puede haber regímenes que puedan considerarse progresistas, que la izquierda pueda considerar progresistas y que puedan llegar al poder por otras vías que la vía de la revolución. Claro, una izquierda democrática. De una izquierda democrática. Ahora, efectivamente, esto no es óbice, creo yo, para la afirmación de que en general la izquierda que sostuvo la idea de la revolución en el siglo XX no ha hecho el balance de lo que para mí es sin duda un fracaso. Claro. ¿Y es un fracaso en términos económicos, sociales, de valores? ¿En qué términos? Para mí, ante todo, en términos políticos. La forma de régimen sí es la idea
de esa izquierda era que la revolución iba a dar lugar a un régimen que, para decirlo en términos que no son de izquierda, sino de Tocqueville, uniera el máximo de libertad con el máximo de igualdad, creo que no se obtuvo ninguna de las dos cosas y que lo que se obtuvieron fueron regímenes de dominación feroz de un nuevo tipo. Y que es eso lo que quedó sin pensar. Yo hace poco estuve leyendo y discutiendo internamente, no tan internamente porque estoy tratando de escribir algo al respecto, con un libro de un intelectual italiano que se llama Enzo Traverso. El libro se llama Melancolía de izquierda. Ay, qué lindo título. El título es hermoso, sí, pero sí, yo me opongo absolutamente a la idea de que uno deba rescatar melancólicamente la experiencia de las izquierdas del siglo XX. Claro, claro, ahí hay una añoranza de regreso a eso, claro. En todo caso, hay una idea de que hay algo para rescatar en ese compromiso en el que la idea mía es que si ese compromiso llevó e incluso llevó a defender regímenes que suscitaron nuevas formas de opresión que yo considero indefendibles, entonces no podemos de ninguna manera ampararnos en esa idea de una melancolía de esa experiencia. Sí, no añoramos nada de eso, en definitiva. Esa sería la... Yo casi diría, no tenemos el derecho de añorar nada. Y si añoramos, hagamos el duelo. Pero no creamos que hay en el rescate de esa melancolía algo que tengamos el derecho, la potestad o la buena conciencia de reivindicar. Cuando ese compromiso dio lugar a esos regímenes y cuando ese compromiso significó apoyar esos regímenes y cerrar los ojos sobre el Gulag, sobre lo que pasó en Camboya, sobre campos de concentración, sobre Cuba también. Sobre el que has escrito. Sobre Cuba he escrito. Entonces no podemos simplemente llorar una derrota como si, en palabras de Traverso, el año 1989 hubiera sido la derrota de un ciclo que comenzó en 1917. Yo diría, en todo caso, signa el fracaso definitivo de una derrota que sucedió mucho antes, que sucedió cuando las esperanzas, las utopías libertarias e igualitarias se convirtieron en regímenes opresivos. Ahora, es interesante esta frase que vos decías, el máximo de libertad con el máximo de igualdad. ¿Por qué es difícil conseguir esas dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que más que difícil es imposible. Y yo te diría, si yo sostengo algún tipo de utopía, es seguir pensando en hacer política con ese horizonte. ¿Por qué es imposible? Porque siempre, efectivamente, si uno... ¿Qué es lo que sería el máximo de igualdad? El máximo de igualdad significa algún tipo de intervención para igualar condiciones que no lo son de partida. Y habrá siempre quienes piensan que igualar esas condiciones que no lo son de partida significa una restricción a una libertad plena. Y al mismo tiempo habrá siempre quienes piensen que conservar ciertas libertades que sancionan en el punto de partida desigualdades significará no estar dispuesto a ir hacia una igualdad plena. Yo creo que la idea de una igualdad plena, que fue parte de la utopía de las revoluciones del siglo XX, no solo es imposible, sino que no es deseable. Porque esa igualdad plena significa efectivamente que uno puede recortar los proyectos de vida sobre la base de una idea totalmente dirigista y constructivista del tipo de sociedad que uno quiere lograr. Y del tipo de Estado, ¿no? Del tipo de Estado y del rol que le cabe a uno en ese tipo de Estado. Entonces, me parece que es delicado, me parece que es uno de los problemas políticos más interesantes y fundamentales para nuestras democracias liberales y para nuestras, yo diría, para nuestras conciencias democráticas, y que eso no está resuelto nunca. Pero en mi caso pienso que es el horizonte que debe guiar la acción política. Es interesante la idea de igualdad como una idea totalitaria, ¿no? Es que conseguida se convierte en una idea totalitaria, una realización totalitaria. La igualdad plena tiene una realización totalitaria. Si uno traslada el concepto de igualdad plena, lo cambia, lo traduce de una manera más amable para las individualidades y se lo plantea en términos de equidad, la mayor equidad posible, ¿ahí empezamos a entendernos? Sí, yo no le tengo miedo a la palabra igualdad, porque muchas veces el reemplazo de la palabra igualdad por la palabra equidad tiene la pretensión de tratar de disimular un problema donde sigue existiendo, a mi modo de ver, de la misma manera. Entonces,
Yo creo que lo que hay que hacer es interrogar qué está diciendo uno cuando está pensando en igualdad plena, o incluso cuando está pensando en equidad plena. En mi caso, yo no haría una diferencia. Sí, porque muchas veces siento, por lo menos en el debate de los últimos 30 años, que con el reemplazo de igualdad por equidad, uno creyó que resolvía problemas, y yo creo que no, que los problemas siguen estando. Entonces, ¿qué es la máxima igualdad? Nuevamente, digo, es difícil decirlo, yo sé cuál es el horizonte, yo creo que es el horizonte en el cual todos partirían de condiciones iguales para poder lograr sus planes de vida, para decirlo en los términos más liberales. Condiciones, o sea, con esto que dice, bueno, ahora se me fue el nombre del sociólogo francés, Ducret, ¿cómo es? Ay, bueno, no importa. La idea de que se parte de igualdad de posiciones y no de igualdad de oportunidades. Si corregimos, si nos ponemos banquitos para estar más o menos todos a la misma altura en el punto de partida, bueno, cada uno llegará de acuerdo con sus talentos, sus esfuerzos, sus ganas, sus intereses a un cierto lugar. La oportunidad, el punto, la posición de partida es la misma para todos. ¿Eso es más razonable? Yo pienso que por ese lado yo estaría dispuesta a buscarlo. También de un filósofo político norteamericano, John Rawls, que dice la cuestión es en condiciones de velo ignorancia, es decir, si no sabemos qué lugar nos va a tocar, qué es lo que sentiríamos que es justo para una determinada sociedad. De todos modos, yo también pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos que pensar en nuestros tiempos es que tenemos una tendencia a repensar todo en términos absolutamente individuales. Y hemos perdido también la idea de que tal vez no se trate solamente de tratar de pensar todo en términos de proyectos de vida individuales, porque en última instancia yo diría, esto es una visión muy mercantil de la vida humana, y no todas nuestras relaciones están guiadas por la idea de triunfo, por la idea de costo-beneficio. Hay situaciones que no están reguladas o que en todo caso a mí me parece deseable que no estuvieran reguladas por esa idea, y que entonces incluso la idea de los banquitos me parece, ¿cómo decir?, una idea interesante para tener en cuenta cuando pensamos estos temas. Pero yo no estaría dispuesta a ir hasta el punto de decir, con esto arrancamos y a partir de acá encontramos las soluciones. Creo que es un punto interesante, mucho más interesante que el de la igualdad de oportunidades cuando uno parte de banquitos de diferentes alturas. Eso claramente. Claudia, hay una cuestión que es los progresismos o las izquierdas en América Latina y en Argentina en particular están más listos para cuestionar las supuestas deficiencias de las democracias liberales y republicanas que para cuestionar los regímenes de izquierda fracasados, según tu opinión, en América Latina. Yo creo que sí, yo creo que están más listos porque creo que corresponde más a una tradición que no necesita ser revisada. Al mismo tiempo, creo que el hecho de no revisar esa tradición, de no revisar la tradición revolucionaria, hace que también su mirada sobre la democracia liberal sea muy pobre. Es decir, que tengan dificultad a pensar la democracia como un régimen político que, para decirlo en los términos de uno de mis autores, Faro, que es Claude Lefort, el francés Claude Lefort, es un régimen cuya certidumbre se construye como un horizonte de incertidumbre, es decir, que no tiene respuestas definitivas a los problemas que se plantea, sino que se construye en la referencia a un horizonte que es un horizonte de incertidumbre que está siempre en disputa. Y yo creo que esta no fijación de los contenidos de la democracia es algo que la crítica tradicional de izquierda a las democracias liberales es incapaz de ver, o por lo menos no tiene interés en ver. Es una oportunidad en realidad que ofrece la democracia, esa indeterminación. Yo creo de construcción y de resolución de conflictos para la creación de nuevos conflictos y así avanzar. Yo creo que hace de ella un régimen que da un lugar enorme al cambio y al cambio de lo que yo sigo interesada en llamar progresismo. Es decir, toda la acumulación de derechos construidos desde el siglo XVIII a hoy en día se inscriben en una dinámica de derecho que considera que es legítimo que los hombres y las mujeres tengan derechos. Es decir, lo que llamamos el derecho a tener derechos. Y esa dinámica es una dinámica propia de un régimen que nos fija de una vez y por todas cuál es el contenido de esos derechos. Ese es un régimen totalitario y al contrario la democracia es un régimen
que siempre tiene abierta ese debate de alguna Puede ser manera. un régimen totalitario o puede ser también las antiguas monarquías. Claro, donde, pero digo, en la sí. actualidad es un régimen totalitario. Sí, donde efectivamente no está abierta ni la pregunta, claro, ni sobre todo la respuesta en disputa sobre esos horizontes. Claro, muy interesante esa mirada. Una cuestión, Claudia, dentro de esta crítica que se le hace a la democracia liberal y representativa por parte de cierto progresismo, el tema del mérito y la meritocracia está en el centro de esa crítica, que tiene que ver con esto que hablábamos de la equidad, como bueno, esta tradición que ve en la meritocracia una especie de ideología de los sectores dominantes para justificar su posición privilegiada en la sociedad. ¿Hay un lugar virtuoso para la meritocracia en una democracia como la que vos describías? Mira, yo como universitaria e investigadora del CONICET solo te puedo decir que sí. Es decir, que pertenezco a dos instituciones que son eminentemente meritocráticas y que por mi parte creo que deben serlo. Entonces, nuevamente, creo que todas las personas tienen que tener la oportunidad de poder ingresar a la universidad, pero luego la universidad es una institución meritocrática donde la promoción, al igual que en una institución como el CONICET, donde la promoción no se da por votación democrática. Entonces, en ese sentido, creo nuevamente que depende de los sectores de actividad que instituciones o qué sectores tienen que estar regidos por una lógica o por otra. Pero nuevamente hay un discurso también meritocrático que en este sentido a mí me parece que es tramposo, que es nuevamente el discurso de que cada uno llega allí donde sus méritos lo llevan. Entonces me parece que hay que separar las esferas, hay que separar las instancias, hay que separar los razonamientos. Yo tengo en general mucho interés en hacer estas separaciones, porque si no efectivamente en la noche de las ideas generales todos los gatos son pardos y no podemos pensar la diferencia entre lo que es instituciones que se basan en el mérito e instituciones que tienen que basarse en la igualdad democrática. Y nuevamente aquí hay un principio de la democracia que desde el momento de su fundación instituye políticamente la afirmación de que todos los hombres, ahora digamos todos los hombres y las mujeres, son libres e iguales. Esto no quiere decir que sean naturalmente iguales, eso quiere decir que nosotros decidimos políticamente tomar por iguales a todos los hombres y mujeres. Es decir, acordarles a todos ellos el mismo derecho y la misma consideración. El preámbulo de la Constitución norteamericana es muy interesante, de 1776, porque dice, tomamos estas verdades como evidentes por sí mismas. Es un principio que se asume conscientemente. Tal cual. Muchísimas gracias, Claudia Gil, por todas estas precisiones. Muchísimas gracias, Luciana. Nos vamos de